Ya llegó, ya está aquí, Andrés Barrios Rubio, con Panorama Digital. Con un clic en su dispositivo de pantalla, usted entra en la sonósfera digital. La realidad social se interpreta con Andrés Barrios Rubio, una voz que trae el podcast a sus sentidos. En el día y hora de su preferencia, las noticias, los testimonios, el análisis, la crítica constructiva y la opinión tienen un espacio en su plataforma de podcast con Andrés Barrios Rubio en Panorama Digital. Amigos, ¿qué tal? A partir de este momento llevamos el podcast a sus sentidos. En su dispositivo digital entramos a la sonoesfera digital. Las noticias, los hechos de interés tienen una opinión en las plataformas de Spotify for Podcasters, Apple, Podimo, YouTube Studio y demás escenarios en donde les mostramos el panorama digital de los colombianos. Con Andrés Barrios Rubio, usted tiene un punto de encuentro, análisis y opinión en donde el periodismo está al servicio de la verdad con los temas coyunturales de Colombia y el mundo en su podcast Panorama Digital. Bienvenidos. En su dispositivo de pantalla no puede faltar Panorama Digital, el podcast en sus sentidos. En Colombia se está produciendo una convergencia de intereses propios y ajenos. Esto está llevando al incumplimiento de acuerdos, intereses particulares y comunes y a la incapacidad de reconocer que el país está en crisis. Las posiciones radicales de Gustavo Francisco Petro Urrego están causando importantes perjuicios económicos a todos los ciudadanos, ampliando las disparidades sociales e intensificando la violencia entre grupos de las zonas urbanas y rurales. A la luz de las tendencias populistas que surgen en la izquierda, es crucial buscar una solución política y negociada a las discrepancias en los ámbitos político, económico y social. Esto requiere una visión para una nueva nación, identificar áreas de consenso que faciliten el progreso y el crecimiento como país. Colombia, con sus diversos recursos naturales y su vasto potencial, requiere que sus ciudadanos se reconozcan como colectivo y a partir de su consenso y divergencia de opiniones desarrollen un plan de vida con visión de futuro que permita a la nación avanzar en el escenario global. El que sabe, sabe. Andrés Barrios Rubio, una voz con imagen y credibilidad. La declaración de un día cívico es la ilustración evidente de cómo la política usa el fútbol como medio para desviar la atención de los problemas sociales subyacentes. El acuerdo nacional propuesto por el gobierno Petro Urrego da lugar a un escenario diametralmente opuesto que no dimensiona cuáles son las implicaciones de una inversión pública progresista. Los últimos días han estado marcados por una serie de acontecimientos significativos en el tejido social colombiano. Sin embargo, la Copa América ha brindado a la izquierda una excelente oportunidad para desviar la atención de estos acontecimientos, permitiéndole pasar por alto las verdaderas intenciones de su presidente con respecto a lo que él denomina el poder constituyente. La actuación de la selección colombiana en Norteamérica sirvió de foco para hablar de otro tema y no de la situación en Colombia. El ciberespacio tiene un panorama digital con Andrés Barrios Rubio. Los colombianos, poco a poco, comienzan a ser conscientes de los retos a los que se enfrenta el país, incluida la preocupación por la gestión del gobierno de Gustavo Francisco Petro Urrego y la incapacidad para abordar los acuciantes problemas sociales. Será un reto para la propuesta de cambio mantener una imagen positiva ante la creciente preocupación de la opinión pública.
Los recursos financieros del gobierno han llegado a un punto crítico y ya no son suficientes para hacer frente al malestar social. Un país con una población dividida, enfrascado en discusiones en torno a la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente, negociaciones de paz en curso, el tufillo de unos gestores de paz pescando en río revuelto y un gobierno que ha declarado que la administración de Iván Duque Márquez ha dejado el presupuesto nacional en una situación comprometida, enciende las alarmas por lo que está por venir en el horizonte. Su presidente, Gustavo Francisco Petru Rego, anunció que propondrá a las Cortes y al Congreso un fast track. Voy a proponerle al Congreso de Colombia y a las Cortes y a la sociedad, indudablemente, repetir un fast track. Le llamaron así en inglés en Colombia, a un método más rápido para aprobar leyes en el Congreso de la República. Ya se hizo, pero los proyectos de aquella época, gobierno Santos, tuvieron que ver con las fases iniciales del acuerdo de paz con la FARC. Y ahora tenemos que presentar son los cambios de normas que permitan los productos del acuerdo de paz. Reforma rural integrada, plan de salud, plan de vivienda, etcétera. Verdad integral, no fragmentada, integración del territorio al desarrollo nacional. Y por eso proponemos estos 10, los consigno aquí, puntos. Tramitar 10 puntos que permitan avanzar en proyectos en el marco del Acuerdo Nacional y la aprobación expedita de las reformas. El impacto del progresismo socialista en el erario se está viendo afectado negativamente por el fortalecimiento de la nómina estatal con cargos y entidades innecesarias. La población está cansada de la falta de acción de quienes prometieron el cambio. El irrespeto por quienes piensan diferente que ha llevado a hechos que se suman a la inseguridad cotidiana en diferentes ciudades del país. La inflación acumulada en el año, la crisis de la salud, el abandono social, el desplazamiento, entre otros, son los principales motivos de preocupación por la inacción del gobierno de Gustavo Francisco Petru Rego. La priorización del gasto público para satisfacer las ansias de poder y la vanidad de su mandatario ha llevado a la creación de cortinas de humo que buscan disfrazar la falta de recursos para la educación, la reforma pensional, la transformación de la salud, la crisis migratoria, los escándalos de corrupción, el aumento del desempleo y otros temas que requieren la atención real y urgente del fisco. La gente no come constituyente, la gente está aguantando es hambre, la gente quiere es empleo. Seguridad fue lo que dijo en Semana en Vivo el ex candidato presidencial y alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez. La gente no come constituyente, la gente está aguantando es hambre, la gente quiere es un empleo, la gente quiere seguridad. Y quieren distorsionar la discusión pública y social alrededor de temas como esos, que lo único que quieren es esa excusa para perpetuarse en el poder y para replicar modelos fallidos populistas en América Latina. Y Colombia tiene que decir no a eso. Colombia tiene que decir sí es al cero hambre. Colombia tiene que decir sí es a la reactivación económica, a la seguridad, a la lucha en contra del narcotráfico, de la minería ilegal, de toda la ilegalidad. La gente necesita estabilidad. Yo me recorro los barrios de Medellín. La gente no está pensando en esas otras cosas en las que nos tratan de meter en la discusión. La gente levanta el día a día, es cómo saca adelante a sus hijos. Cómo cuando se levanten tengan el desayuno, cómo les garantizan el almuerzo y la comida. Que puedan desplazarse por la ciudad tranquilos. Que puedan tener educación de buena calidad. Todo lo otro, pura demagogia. Pura demagogia y puro odio el que están sembrando. Dediquémonos nosotros a sembrar amor, a hacer las cosas bien. Y sí, vamos a sacar el país adelante de las regiones. Y si estos proyectos contribuyen a lo social en el país, claro que estamos jugados con eso. Y yo invito al país, a Colombia, que nos paremos firmes y le digamos no a la Asamblea Nacional Constituyente de Petro y el Gobierno Nacional, que lo único que quieren es tener la excusa para perpetuarse en el poder y replicar los modelos populistas fallidos de América Latina. El país no puede caer en eso. Más bien le diría al gobierno, ya va casi en la mitad del gobierno, 2 años. Reflexionen, dejen la peleadera,
dejen el odio. Hablan de unidad nacional y vuelven a hablar de esto. Pero es que han tenido la oportunidad y llevan 2 años. ¿Cuál unidad si lo único que hacen es dividir y odiar? Si lo único que hacen es que no lleguen los recursos a las regiones, no tienen ejecución presupuestal en los ministerios. Yo aquí lo que propongo es, ¿quieren un gran pacto? Háganle pues, gobiernen 2 años que les quedan, pero gobiernen. ¿Quieren un gran pacto? Sí, garanticemos que en el 2026 hayan elecciones libres y democráticas, que el país no entre en más odios ni en más populismos. ¿Quieren un gran pacto? Reactivemos la economía, garanticemos la seguridad, luchemos contra las estructuras criminales y no sigan desfortaleciendo nuestra fuerza pública. Es una excusa para perpetuarse en el poder. Colombia tiene que decir no a eso que quiere Gustavo Francisco Petro Urrego. La situación actual exige que su dignatario adopte un enfoque más práctico, se centre en sus principales responsabilidades, participe en el diálogo social y trance un nuevo rumbo para el país. Es hora de que su presidente tome las medidas necesarias para restablecer el orden ante el recrudecimiento de la violencia en toda la nación. Es imperativo asumir compromisos responsables para hacer frente a la situación actual del país. La agenda informativa colombiana sigue ocupándose de una multitud de problemas nacionales y es probable que la situación se deteriore aún más en ausencia de una acción eficaz del gobierno central. Desviar la atención con eventos como un día cívico es algo así como proporcionar distracciones temporales, algo parecido al pan y circo para el pueblo. El libreto de la izquierda es conocido, ya fracasó en Latinoamérica y ahora lo quieren imponer en Colombia, fue lo que aseguró en Semana en Vivo el ex candidato presidencial y alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez. Es que ese guión y ese libreto ya no lo sabemos. Y es muy peligroso y muy delicado lo que está pasando en Colombia. Esto no es un juego, esto es en serio. Entonces aquí lo que hay que decirle a la gente es, las regiones, a seguir empujando, a seguir trabajando, pero la decisión mía cuando yo hablo de estos temas y de frente, no solo como alcalde, y no también como ciudadano y como padre de familia, yo le digo no a la Asamblea Nacional Constituyente en el contexto en el que llevan hoy el país. Eso es lo que quieren, una excusa para perpetuarse en el poder. Y eso sí que sería grave para Colombia. Por eso yo digo no a la Asamblea Nacional Constituyente. Y miren los aliados, las FARC ya salieron a apoyarlo, imagínense, los de las curules gratis, los que nunca cumplieron, los que no entregaron ni la mitad de las armas, los que no han reparado a las víctimas, los que siguieron por allá en la guerra. Entonces hacen ahora el tema con el ELN y la excusa es la constituyente y las asambleas por todo el país. Están armando una cosa muy miedosa alrededor de las estructuras criminales que tanto daño le han hecho al país. Y a mí que no vengan ahora a graduarme con el tema ese de que amigo de la guerra. Yo voté sí al acuerdo de paz, con muchos temores, y el tiempo me termina dando la razón en eso, y con la ilusión de que de verdad se cumpliera, pero vuelvo y le digo, ¿dónde está el cumplimiento si lo que vemos es un recrudecimiento de la guerra en las diferentes zonas del país? Si lo que vemos es más violencia, más narcotráfico, estamos nadando en droga, ni minería ilegal, desfortalecen la fuerza pública. Y los que le han hecho la guerra toda la vida a la gente en Colombia, el ELN, Clan del Golfo, disidencia, FARC, todo eso, son ahora es que los voceros de paz. No, hombre, aquí nos fueron cambiando los relatos y los valores, y no nos vamos a dejar meter en ese cuento. Y nos fueron llevando a un tema dizque de responsabilidad y delegación de la culpa, como digo yo, y que la guerra en el país fue por culpa de todos. No, yo no me dejo meter ese cuento. La guerra ellos las hacen es para tener el control del narcotráfico, de la minería ilegal, de la extorsión, de los territorios, para ver qué pueden sacar de ahí alrededor de la ilegalidad, porque no les gusta trabajar, porque no les gusta hacer las cosas bien, porque están del lado de la ilegalidad. Aquí del otro lado estamos la gran mayoría de los colombianos que nos levantamos temprano a trabajar todos los días, a sacar a nuestras familias adelante. Eso es lo que hay que construir y eso es a lo que hay que apuntar. El miedo está en los que respaldan la propuesta de la izquierda, oscuros personajes que tienen mucho que contar y ocultar.
En última instancia, sin embargo, el pueblo colombiano debe enfrentarse a la cruda realidad de que su país necesita reconocer su entorno y abordar los problemas locales antes de embarcarse en conflictos globales. En Colombia, los temas coyunturales se salen de todas proporciones ante la mirada pasiva de las autoridades y el séquito de aduladores que todo le celebran a su mandatario. El llamado fuego amigo dentro del pacto histórico demuestra que la polarización, el conflicto y la confrontación son intrínsecos a la sociedad colombiana. El difícil proceso de superación del conflicto de décadas no ha logrado calar en la sociedad colombiana, que tiende a polarizar las opiniones y a enfrentarse a lo impensable. Cada acción y decisión tomada por todas las partes involucradas sirve para profundizar la lucha y confrontación permanente entre los dos lados opuestos del espectro político, es decir, la extrema izquierda y la derecha recalcitrante. Se dijo que buscarían un acuerdo nacional, hablarían con todos los sectores, pero ya hablaron con el uribismo. Esto fue lo que respondió en Caracol Radio la senadora Paloma Valencia. Que yo sepa, no. Yo no he hablado con el presidente Uribe en esta semana, pero ni yo ni conozco que alguien de la bancada haya recibido llamadas del ministro Cristo. Por eso digo que estos son más discursos que ellos echan como para tener contenta, digamos, la opinión pública, pero que en realidad no significan nada. Todo lo contrario, yo creo que la actitud del gobierno ha sido la de radicalizarse. Incluso decían que el ministro Cristo entraría avalado por el presidente Santos, que ha sido completamente desmentido, y todo lo contrario, el presidente Santos ha expresado incluso su rechazo por la propuesta de una nueva constituyente que va a liderar el ministro Cristo. La actitud del gobierno Petro ha sido radicalizarse, y voluntad de diálogo solo ha habido en el discurso. Este colectivo social es incapaz de encontrar un terreno común y de respetar los puntos de vista opuestos. Las discrepancias ideológicas están protagonizadas por caudillos políticos cuyos discursos impactan en el imaginario de la gente. Los ciudadanos inmersos en las desigualdades sociales y los conflictos económicos responden con violencia de palabra, obra y acción a cada situación que se plantea en la agenda diaria de la nación. El conflicto económico, político y social radicalizado trae a colación los ejes de corrupción y descomposición social que desde la izquierda vuelven a permear las diferentes esferas del poder económico, político y social, espiral de circunstancias que tiene un efecto nocivo en los colombianos, provocando sentimientos de miedo, terror y desesperanza. Existe una creciente demanda de un replanteamiento fundamental de las estructuras políticas y sociales que sustentan a la sociedad colombiana. Las pretensiones del gobierno de silenciar el Congreso siguen mostrándose. Lo que no les aprueben, lo quieren sacar por decreto, fue lo que exaltó en Caracol Radio la senadora Paloma Valencia. Yo dividiría esa respuesta en dos cosas. La primera, el Acuerdo de La Habana, que es un tema sumamente complejo, porque hay quienes consideraban que ese acuerdo era muy importante para el país, otros que considerábamos que si bien era importante, el acuerdo tenía unas falencias. Y lo que terminó pasando fue que construimos un acuerdo que no fue de país. Ese fue un acuerdo que no logró unificar a los colombianos, que de hecho cuando fue refrendado en las urnas, pues ganó el no, y la realidad fue que nació cojo. Eso es como cuando usted no logra algo y termina estando bastante cojo. Entonces, pretender encontrar unas mayorías aplastantes para implementar el Acuerdo de La Habana es bastante difícil, porque va a encontrar medio país que sigue sin estar de acuerdo con las modificaciones, porque una cosa es desmovilización de los 15.000
700 hombres, y otra cosa muy distinta a las cosas que se pactaron a propósito, por ejemplo, de una reforma agraria o en torno a otros temas frente a los cuales no hay un acuerdo nacional. Entonces, creer que eso simplemente se va a impulsar como por dentro de un tobogán, pues no es cierto. Cuando salió el Fast Track como mecanismo durante el Acuerdo de La Habana, nosotros creamos el movimiento de la resistencia civil, recogimos miles de firmas que sirvieron para avalar una demanda ante la Corte Constitucional que permitió disminuirle los poderes al Fast Track y que entre otras generó una jurisprudencia muy poderosa en torno a los acuerdos de La Habana, donde se dejó muy claro que ahí no se estaba discutiendo los temas de paz, sino la negociación con un solo grupo criminal. Y yo creo que esas son cosas que el país tiene que tener en cuenta, porque el país lo que no puede seguir es avanzando como si todo el mundo estuviera de acuerdo cuando no hay acuerdos. Gran problema del Acuerdo de La Habana es que no logró concertar la unidad nacional en torno a eso y por lo tanto no es un acuerdo nacional. Creer que alguien va a jugarle a un fast track para avanzar en el acuerdo, pues es muy difícil, porque habrá voces como la mía, que nos opondremos y que buscaremos todos los mecanismos para proteger los derechos que la elección popular nos da. Al que no vota, lo compran. Y ahora, con el Fast Track, pretenden que no haya debate y que la oposición se silencie. El entorno actual se caracteriza por una postura de confrontación hacia el impacto negativo percibido de las políticas de izquierda, centrada en neutralizar sus efectos y en reevaluar las implicaciones sociales de una cultura que fomenta la búsqueda de beneficios económicos y la adquisición de objetos deseados sin un esfuerzo significativo. La realidad social ha provocado una profunda división ideológica que ha dado lugar al fenómeno de la justicia por mano propia reencarnada, revitalizando y revictimizando el conflicto en nuevos actores. La confrontación social ha alcanzado un punto de máxima polarización, sumiendo de nuevo a la nación en un profundo estado de desencuentro. Nunca han sido claros para qué es la constituyente que se está buscando, fue lo que dijo en Semana en Vivo la presidenta ejecutiva de Colfecar, Nidia Hernández. Pues yo pienso que es una desmotivación porque el mismo presidente es el que está convocando a un gran acuerdo nacional y pues realmente ¿dónde queda la esperanza que realmente un acuerdo es entre personas que no necesariamente vamos a pensar igual? Desde la diferencia se puede construir y es muy triste que quien convoca un acuerdo nacional sea quien estigmatice sabiendo que este país vive una polarización como nunca y que en realidad nosotros lo que queremos es simplemente mostrar nuestra posición sobre un asunto que no es menor. Desgraciadamente nunca han sido claros en contestar la pregunta de fondo. ¿Para qué es la constituyente? ¿Qué se está buscando con la Asamblea Constituyente? Si tú revisas los países de primer mundo, son aquellos que poco tocan su constitución, precisamente porque es la estabilidad jurídica que necesita todo el sector privado y los ciudadanos en general. Entonces, esa es nuestra posición. Lamentamos mucho que haya sido esa respuesta y más en esos términos como cuando hoy en día los transportadores lo único que éramos en la pandemia éramos los héroes en la vía y hoy en día pues nos colocan en una posición muy incómoda y que no corresponde a nuestra realidad del día a día. Hoy nos colocan en una posición muy incómoda. Quieren cambiar la carta que da estabilidad jurídica al país. Esto incluye temas como el perdón y olvido, la justicia y reparación, la reconciliación sin reglas claras, de reconocimiento y arrepentimiento por parte de los actores involucrados en el conflicto. La divergencia de opiniones entre sectores sociales se vehicula a través de las redes sociales, que sirven de plataforma para el diálogo, la participación y la colaboración. El uso del lenguaje en este contexto sirve para exacerbar la violencia inherente a una sociedad que no es capaz de reconocer sus propias carencias, emprender una autorreflexión constructiva y demostrar un compromiso para aprender de su historia. No podemos permitir
que deje de haber elecciones ni que se quede Gustavo Francisco Petro Urrego. No se queda y no lo vamos a dejar quedar, fue lo que aseguró en Semana en Vivo la senadora María Fernanda Cabal. A mí, se lo confieso, y me da dolor este país, me da dolor con la gente que está a las 4 de la mañana trabajando, a ver si lleva algo a su casa. Me da dolor con la gente que solo tiene como acceso el gota a gota para poder tener un crédito. Me da rabia con la gente que no pudo volver otra vez a sus fincas, no pudo otra vez volver a sus negocios que estaban siendo muy prósperos. Mire lo que está pasando en Bolívar Valle, un centro de producción y exportación de aguacate con más de 10 comercializadoras internacionales, generadora de empleo sin igual, la gente desplazada, muerta del susto, escondidos en otros municipios. ¿Quieren esto para Colombia? ¿Quieren un personaje que está por fuera de la realidad, que no es apto para gobernar, que su cabeza no le da? Está muy amañado en el poder Petro, tipo que no llega ni a las reuniones oficiales. No, yo creo que Colombia no se merece esto y no podemos permitir que jamás, bajo ningún punto de vista, ni deje de haber elecciones, ni tampoco que se quede. Jamás. Ahí sí me copio de lo poco que me gusta de alguien con quien creo que hice las paces a pesar de las diferencias. Es un exministro de Salud, porque es una persona con la que se puede conversar a pesar de las diferencias. Es que no se queda y no lo vamos a dejar quedar, y si hay que sacarlo el día que se tenga que ir, hay que ir a hacerle la corte, a decirle: se va, señor, usted aquí no se queda. Está en riesgo por dos cosas. Uno, 400 municipios con control territorial parcial o total de grupos ilegales. ¿De quién van a ser los votos? ¿Del fusil del grupo que domina de turno? ¿Se van a garantizar elecciones? ¿La gente va a estar protegida? ¿Va a tener el ejército la capacidad suficiente cuando ni siquiera este gobierno bandido les ha reparado los helicópteros y los aviones que no quiso comprar? Porque usted no comprar aviones lo que está ayudando es al narcotráfico por vía aérea, porque la interdicción aérea se acaba. Entonces, primero, ¿qué tipo de elecciones va a haber? ¿O va a haber departamentos donde no se puede hacer elecciones en ciertos municipios? Y que Petro garantice el dinero que cuesta una elección. Ahí empezó a golpear al registrador Penagos. Al registrador hay que protegerlo como institución y darle todas las garantías de que unas elecciones se puedan hacer. ¿Lo va a desfinanciar? ¿Será que empezamos a obligar a través de medidas cautelares solicitadas a la Procuraduría y que terminen en la Corte Constitucional obligando a que no desfinancie a la registraduría? Todo eso hay que pensar. Todo está orquestado para que se den las aspiraciones de perpetuarse la izquierda en el poder, llevando a Colombia al abismo. La intensificación de posturas y divergencias entre actores sociales en un país que ha sido incapaz de superar décadas de intimidación. La población colombiana no ha podido superar el pasado y verse a sí misma como una entidad unificada capaz de desarrollar soluciones y establecer objetivos que le permitan avanzar y superar el conflicto. Como país y como sociedad, los colombianos deben priorizar la educación, la generación de empleo y las políticas que faciliten el progreso de los sectores menos favorecidos. Es imperativo poner en marcha estrategias económicas, políticas y sociales libres de terror, de sesgo político y de la influencia de un caudillo. Andrés Barrios Rubio está a un clic de distancia con Panorama Digital. Es probable que las protestas sigan creciendo y que la violencia social se desate en Colombia, a menos que el gobierno aborde con prioridad el populismo de su presidente, las amenazas a los sectores de oposición y la victimización de los simpatizantes de la izquierda. Elementos que fueron insumo para la columna de opinión en alponiente.com que esta semana titulamos Populismo Histórico. Sus comentarios, como siempre, los esperamos en la cuenta en ex @atutobarrios o en la página web www.andresbarriosrubio.com. Si lo dice Andrés Barrios Rubio, póngale la firma.
Si bien se reconoce el valor y la relevancia de los grupos minoritarios, es prioritario considerar la veracidad de las declaraciones de sus líderes para así evitar una nueva fase de polarización que revele los perjuicios e irracionalidades. La complejidad de esta cuestión dará lugar a una diatriba que obstaculizará la capacidad que se tiene para aprender de los acontecimientos pasados e impedirá la construcción de un camino hacia una transformación fundamental de la sociedad. Esto impedirá el establecimiento de un Estado social de derecho basado en el ejercicio democrático del respeto a las diferencias y la incorporación de nuevos elementos al ADN societal colombiano. Las voces que son noticias se escuchan en Panorama Digital, el podcast en sus sentidos. En el día, hora y lugar de su preferencia, volveremos a tener una cita, ustedes y nosotros, acá en su dispositivo de pantalla. Estamos a un clic de distancia a través de las plataformas de Spotify for Podcasters, Apple, Podimo, YouTube Studio y demás escenarios desde los que llevamos el podcast a sus sentidos. Punto de encuentro, análisis y opinión, en donde el periodismo está al servicio de la verdad con los temas coyunturales de Colombia y el mundo en su podcast Panorama Digital con Andrés Barrios Rubio. Ya llegó, ya está aquí, Andrés Barrios Rubio con Panorama Digital. Con un clic en su dispositivo de pantalla, usted entra en la sonósfera digital. La realidad social se interpreta con Andrés Barrios Rubio, una voz que trae el podcast a sus sentidos. En el día y hora de su preferencia, las noticias, los testimonios, el análisis, la crítica constructiva y la opinión tienen un espacio en su plataforma de podcast con Andrés Barrios Rubio en Panorama Digital.